Hola, Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la estén viendo, es que necesitaban recibir el mensaje. Tauro, aquí con este 3 de espadas se ve que muchos de ustedes están pasando por un proceso bastante doloroso. Aquí pudo haber existido algún tipo de pérdida, algún tipo de traición. Pudo haber sido en el área económica, quizás en tu empleo, en el negocio, alguien que quizás te robó, alguien que no fue del todo leal con muchos de ustedes. También esto pudo haber ocurrido en el plano personal, tanto en pareja como alguien que realmente tú apreciaras. Y esto pudo haberte afectado, pues por supuesto, económicamente, al mismo tiempo que emocionalmente, evidentemente, se ve que ustedes están muy afectados por esto. Cada vez que me sale esta carta, señores, yo siempre les digo, el problema no es el sufrimiento, el problema no es quedarse pensando en eso constantemente, sino pues llorar, gritar, desahogarse y enjuagarse el alma, como digo yo, enjuagarse el alma, aprovechar esa energía para de ahí surgir, para levantarse y continuar. Y el diablo, por su parte, acá me está hablando que esto pudo haberte creado algún tipo de ataduras. Estas ataduras pueden estarse debiendo a tarjetas de crédito que tengan por pagar, a deudas que tengan ustedes que estar asumiendo, algún tipo de compromiso del cual ustedes no pueden desapegarse con muchísima facilidad. Esto me podría estar hablando también de pagos recurrentes que tengan que estar haciendo, incluso de algún empleo del que aunque ustedes quieran irse, pues lamentablemente no pueden porque tienen que estar ahí X o determinado periodo de tiempo y lamentablemente no pueden como que decir me voy de este empleo, me voy de este negocio o esto se acaba ya. Es un periodo donde ustedes están como que atrapados sin poder liberarse con mucha facilidad. Pero el 4 de oros me está indicando de que aquí hay apegos económicos. Estos apegos económicos pueden estar dados porque ustedes tienen miedo de soltar esto a pesar de que los está dando, a pesar de que los está dañando, porque quizás no saben cómo manejar esta situación. A ustedes, aunque esta situación parezca un poco contradictoria, esto les podría estar brindando cierta seguridad o estabilidad financiera. Y ustedes es posible que tengan miedo o no sepan cómo salir de esto porque evidentemente sienten ese apego económico y no pueden como que ir a hacer lo que tienen que hacer. Esto, señores, es como cuando, por ejemplo, ustedes están en un empleo y no quieren o no pueden salir del empleo, pero es porque realmente ahí ustedes quizás están ganando un salario bueno, un salario estable, un salario que les permite pagar su día a día, sin embargo, no los deja hacer lo que realmente ustedes quisieran estar haciendo. Esto también podría referirse a una relación de pareja donde evidentemente ustedes sienten quizás algún tipo de seguridad económica con esta persona a pesar de que los mantienen atados. Aquí hay una incertidumbre, ustedes tienen como, están muy apegados económicamente a esta situación y eso, precisamente este apego económico es lo que no los deja liberarse de esta carta. Si ustedes dejaran ese apego económico, pues podrían estarse liberando de esta situación. Vamos a ver ahora con el paje de oros, qué es lo que viene aquí para ustedes, Tauro, con esta carta. Tauro, viene una oportunidad para salir de esta situación, de estas ataduras. Esto es una oferta, esto es una invitación, una oportunidad que alguien viene a ofrecértela. Ustedes van a estar estudiando todos los pros y todos los contras. Si es un nuevo empleo, aquí posiblemente ustedes estén estudiando cómo manejar ese centro laboral nuevo, cuáles son los beneficios de ese puesto, cómo se manejan ahí los jefes, tus compañeros de trabajo, cuáles son las funciones que ustedes harían. Y si es un negocio, pues qué es lo que se hace en ese negocio, cómo se manejan los clientes, qué tipo de clientes puede atraer, en qué red social quizás pueda poner los anuncios para atraer a las personas. Aquí se ve que ustedes van a estar estudiando y van a estar investigando sobre qué es lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer. Esto es una proposición que viene con muchísima estabilidad económica, aunque viene lento.
Acá se ve con este caballero de oros que las cosas van a estar caminando con muchísima seguridad. Esta propuesta es algo que es seguro económicamente, algo que te va a brindar estabilidad y seguridad, pero viene extremadamente lento. Esto es una oportunidad o alguien que viene a ofrecerte esto, pero esto es alguien confiable, alguien que puede realmente confiar de que esta oportunidad es muy buena. Y esto es alguien que ya tú conoces. Esto no es alguien nuevo que viene a tu vida. Esta oferta viene con alguien conocido. Y puede ser alguien conocido que te traiga la oferta o puede ser alguien que te traiga una oferta que ya tú conozcas desde antes. Esto puede referirse a un negocio que ya habías hecho, a un empleo en el que habías estado o algún ex compañero de trabajo que llegue a ofrecerte una nueva oportunidad, quizás de negocio. No tiene que ser necesariamente en el trabajo anterior en el que ustedes estuvieron, pero definitivamente esto es una propuesta económica bastante saludable, una propuesta económica de alguien de tu pasado o alguien o algo que ya tú conoces con anterioridad. Y esto te permitiría, si ustedes la aprovechan, por supuesto, Tauro, salir de esta situación de ataduras con el diablo. Vamos a ver aquí qué cartas me acompañan al paje de bastos. Wow, la rueda de la fortuna. Pues aquí Tauro, el paje de bastos es alguien o una idea que viene a reorientar la acción, lo que estás haciendo actualmente. No se puede hacer lo mismo todos los días y esperar resultados diferentes. Y la carta del paje de bastos puede ser precisamente esta misma persona o una idea que se te ocurra de algo que estás haciendo, pero no estás logrando obtener los resultados que tú quieres. Y con esta carta, pues esa idea que te llega o esta persona que viene a decirte la idea nueva es sobre algo que diferente que tú no habías hecho con anterioridad. Esta información te va a estar reorientando tu camino. Es como que ustedes estén tratando de entrar, por ejemplo, a una mochila por un hueco pequeño y sin embargo viene una persona o se te ocurre una idea que a 2 metros hay una puerta y no solamente va a caber la mochila, sino que vas a caber tú también. Así que esto es algo nuevo, algo diferente que ustedes no habían visto, una oportunidad o una forma de hacer las cosas que cuando ustedes la vean, ustedes van a decir, y era tan fácil hacerlo, como yo no me di cuenta de que era tan fácil. Pues precisamente eso es lo que ustedes van a estar dándose cuenta. Alguien se los va a decir o simplemente la idea les va a estar llegando. Esta idea o esta persona o esta información les va a poder estar llegando de forma extraña, de forma rara. Esto puede ser a través de un sueño o a través de quizás ustedes estén buscando algún video en internet y se te aparezca de pronto un video que tú ni buscaste, ni tú ni pediste y esa información te llegó. Así que, o alguien que te encuentres en la calle te dice X cosas que te va a estar dando la clave para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Así que presten atención porque la información no va a llegar como que alguien venga y te diga específicamente la información. Tienen que estar al tanto. Y la rueda de la fortuna, pues señores, evidentemente aquí su vida va a estar cambiando. Si ustedes le prestan atención a esta información del paje de bastos, si ustedes toman y aprovechan esta oportunidad que les trae el paje de oros y el caballero de oros, pues definitivamente su vida va a estar cambiando. La rueda de la fortuna dice que aquí las cosas cambian. Vas a romper esas ataduras, vas a salir de ese 3 de espadas, porque aquí la vida cambia, termina este nivel, termina este periodo de tiempo negativo para muchos de ustedes. Y esto va a estar impulsado, señores, por la reina de bastos. La reina de bastos es una reina con muchísima energía. Es una reina que no procrastina y que si ustedes estaban procrastinando salir de esta situación, es una energía que te va a impulsar, que te va a poner la chispa. Todo lo que hagan a partir de esto, usando por supuesto bajo la energía de esta reina de bastos, les garantiza que va a haber éxito, que va a haber progreso y que ustedes van a estar avanzando en todos sus proyectos, en todo lo que quieran hacer van a poder avanzar. Pero recuerden, señores, como siempre les digo, ustedes son los que toman las elecciones. Aquí puede estar la mejor energía del mundo. Aquí puede estar, vamos a ponerse con peras y manzanas. Aquí me pueden salir todas las cartas de oro diciendo que ustedes se van a ganar la lotería. Que si ustedes no se levantan y van y compran el ticket de lotería,
no se lo van a ganar. Si viene alguien y le regala el ticket de lotería y ustedes le dicen, no, yo no quiero el ticket de lotería porque a mí me dijeron en el tarot que me iba a ganar la lotería, señores, lamentablemente no se la van a ganar por mucha energía de lotería que esté, ¿ok? Entonces, es para que ustedes se enfoquen. Aquí hay una situación donde ustedes, evidentemente muchos de ustedes pueden estar sufriendo, pero es por apegos, porque quizás económicamente no se atreven a despegarse. Yo entiendo que muchas veces desapegarse económicamente de algo es poco fácil. Es fácil decirlo, pero poco fácil hacerlo. Pero vienen oportunidades y ustedes tienen que prestar atención, poder ver esas oportunidades, elegir aprovechar esas oportunidades y por supuesto aprovechar este fuego de la reina de bastos para que todo lo que hagan tengan éxito, pero tienen ustedes que salir de esas ataduras. Yo le puedo decir las energías que hay aquí, pero yo no puedo tomar las decisiones por ustedes, obviamente son ustedes los que tienen que tomarlas. Vamos ahora con un mensaje del oráculo. Acá Lenormand, algo sobre su salud. Recuerden que esto no es consejo médico, solamente es algo sobre su salud. Con el perro guardián tienen que tener cuidado con lo que es oídos, nariz, boca, con todo el sistema respiratorio, ¿ok? Cuidado muchísimo con el sistema respiratorio. Cualquier molestia, pues nada, vayan al médico y háganse un chequeo. Vamos ahora con este oráculo sobre el dinero, un mensaje sobre el dinero para ustedes. Con esta carta de la musa te están diciendo que te tomes un descanso del ajetreo diario, que te relajes un tiempo, que tomes un tiempo de tranquilidad y de relajación en la naturaleza para meditar, que crees un espacio para que tu creatividad fluya y las ideas frescas puedan estar llegando a tu vida, así que tómense un break también. Y señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura en su vida y por supuesto con la rueda de la fortuna. La frase sería: yo acepto todos los cambios positivos que llegan a mi vida. Yo acepto todos los cambios positivos que llegan a mi vida. Y nos vemos, Tauro, en el próximo video. Hasta la próxima.